Alejandro Amarilla, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es eso? A ver, cuando te debe pasar habitualmente en el consultorio de encontrarte con gente que de la nada salta a hacer deportes al estilo de alto rendimiento para canalizar su ansiedad y se siente al comienzo muy bien. Digo, deporte de todo tipo, desde CrossFit como de cualquier otro tipo de deportes, comienza con un entrenamiento. ¿Está bien o está mal eso? Bueno, yo creo que la gente, toda la gente debería hacer actividad física, que no es lo mismo que deporte, Daniel. O sea, Mm, tenemos que hacer una diferencia entre lo que uno considera actividad física, que es todo movimiento que el cuerpo haga, que gasta calorías, porque el cuerpo necesita hacer movimiento, es así para la salud, biológicamente estamos preparados para eso, y separar lo que es deporte, porque cuando uno habla de deporte, habla de el condimento que tiene el deporte, que es la competitividad, la competencia, digamos. Puede mm, uno entrenar para hacer una competencia y entonces ya consideramos deporte cuando hay eso. Ahora, dentro de lo que son actividad física o ejercicio físico o tipo de gimnasio, como acabas de nombrar y demás, podemos dividirlo a su vez en de baja, de moderada y de alta intensidad, de alta exigencia, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que poner el foco cuando uno habla de decir, bueno, a ver, uno está preparado o no está preparado, o puede o no puede de ser sedentario, pasar a ser una persona que hace una actividad, sea en un gimnasio o sea para hacer un deporte de alta intensidad. Y yo creo que ahí está el punto que debemos tratar de evitar. Uno, si no está preparado, si no está entrenado, si no lo hace habitualmente, lo que debería hacer es hacer una actividad de baja intensidad para iniciarse, y esa actividad de baja intensidad siempre y cuando no existan síntomas mm. y no existan antecedentes de enfermedades, digamos, uno la podría hacer sin ningún tipo de control previo, ¿sí? Teniendo en cuenta que la intensidad es lo que marca el riesgo en una actividad física. Si es de baja, si es de moderada intensidad, si esa intensidad, pero para que uno entienda qué significa moderada intensidad, es una intensidad que me permite hacer una actividad física sin que me falte el aire, una Mm, actividad física que me permita hablar mientras estoy haciendo la actividad física, que mi cuerpo la tolere, que pueda ir conversando con alguien al lado mientras camino, por ejemplo. Eso mm, sería una actividad física de hasta moderada intensidad. Ahora, si yo empiezo a sentir que me falta un poco el aire, que me siento más cansado, si ya no puedo hablar con el que está al lado mío, estamos sí. pasando a una actividad física que para mí es de mayor de alta intensidad. Puede ser que Mm, al otro de al lado vaya conversando perfectamente bien porque está más entrenado, tiene más capacidad física, pero mm. para mí es de alta intensidad. Y esa intensidad debe ser evaluada previamente por un profesional de salud para que uno tenga el ok para Mm, hacerla. ¿Me ajá. entiendes? No sé si me Sí, sí, explico. sí, claramente. O sea que el primer parámetro es cuando uno, por ejemplo, va caminando o va intentando trotar, se encuentra con la posibilidad de dialogar o no con el otro. Ese es una demostración de manual prácticamente si le está faltando el aire y si necesita o no entrar a tener otro tipo de responsabilidad a la hora de observar su condición médica. ¿Es así? Así es, tal cual. Y ahora tenemos lo otro, ¿no? Que es lo peligroso realmente, ¿sí? Que fue lo que hablamos el viernes en las jornadas de la Mm, evaluación precompetitiva del deporte, digamos, ¿sí? Lo peligroso básicamente tiene que ver con esas personas que no lo hacen habitualmente y que de repente el fin de semana, porque tiene más mm, tiempo, porque está lindo, porque lo invitaron, van y juegan un partido de fútbol, por decirte, un partido de fútbol, pádel, sí, tenis, lo que sea, digamos, ¿sí? sí. Y que normalmente en la semana, hace mucho tiempo, no lo están haciendo, Mm, digamos, y hacen una sola actividad semanal que además comprende competitividad, porque eso uno dice, bueno, yo me junto con los amigos a jugar y parece como que fuera una cosa que uno va a jugar sin tratar de hacer el gol, digamos, ¿sí? claro. Entonces, realmente es un error pensar así, cuando uno se va a jugar un partido de lo que sea, ¿sí? El Mm, sentimiento de competencia, si es en equipo o individual, es tratar de ganarle al de al lado, digamos, mm, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, cuando sucede eso es que uno se va a exigir, dándose cuenta o no, porque por ahí uno está contento, está feliz, está generando endorfina, está muy bueno el deporte, claro. pero le imprime una exigencia extra a su cuerpo.
Y esa exigencia extra está demostrado científicamente que en las personas que no lo hacen habitualmente le aumenta muchísimo el riesgo de generar un problema cardiovascular y una muerte súbita durante el deporte, durante esa competencia. También, por supuesto, otros problemas, ¿no? Que uno puede lesionarse y demás porque no está preparado para esa actividad, ¿sí? Cualquier tipo de lesión física. Pero si hablamos específicamente de lo que es la parte cardiovascular, obviamente es un riesgo muy importante que se presente durante ese evento, durante esa actividad, lo que sobre todo si la persona tiene más de 35 años, donde los factores de riesgo cardiovascular empiezan a pesar en forma estadística para generar un evento cardíaco, y entonces el ejercicio físico, que es tan bueno, tan importante para la salud, a esa intensidad, en esas condiciones y en esa persona, va a generar lo que nosotros llamamos el gatillo, o sea, el aumento de la velocidad de la sangre, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial durante ese ejercicio que uno está haciendo, va a ir literalmente cizallando, rompiendo y lastimando ciertas placas de colesterol que pueden estar presentes en las arterias, fundamentalmente en las arterias coronarias, que son las que dan irrigación al corazón. Y a eso nosotros técnicamente le llamamos shear stress. Es un estrés de rozamiento que es generado por este tipo de situaciones. Más allá de la generación de aumento de adrenalina, durante el ejercicio, digamos, que genera vasoconstricción y demás, y entonces, y quizás agregado a eso, la situación de que uno por ahí se deshidrata durante la actividad física, se exige demasiado, entonces, bueno, todo eso es un combo que en una persona que tiene algún riesgo puede estallar como si fuera una bomba, digamos, dentro de una arteria coronaria, rompiendo una placa de grasa, de colesterol, que está ahí dormida, que normalmente en la vida cotidiana no lo va a pasar, digamos, sí, probablemente, sí, y esa placa cuando se rompe genera un coágulo, un trombo intravascular que tapa la arteria, y al tapar la arteria sucede un infarto, sucede el evento coronario, y a veces ese evento coronario abrupto en esta situación, lo primero que genera es una arritmia, y esa arritmia que llamamos fibrilación ventricular o ritmo de la muerte, es un ritmo muy regular que detiene el funcionamiento de los ventrículos del corazón en completo y genera lo que llamamos nosotros paro cardíaco. Doctor, en cuanto a esto, ¿cuánto juega la alimentación y los rollitos, digo, porque dijo de 35, 40 para arriba? ¿Cuánto juega que el tipo que quiere hacer esa actividad deportiva, que el tipo que va y hace ese fútbol entre amigos, ese pádel, lo que sea, esa actividad entre amigos, cuánto juega la alimentación y el sobrepeso? Y bueno, es uno de los pilares fundamentales. Nosotros en prevención decimos que existen en prevención primaria y secundaria 3 patas fundamentales para uno estar bien. Una de las patas tiene que ver con la alimentación adecuada. La otra pata es la actividad física, pero la actividad física prescripta y adecuada para la salud. Y la otra pata es la medicación si es que es necesaria. Si es que es necesaria para algunas personas, diabético, hipertenso, con colesterol, lo que sea, la otra pata, en esas 3 patas se basa el trípode de tratamiento de cualquier tipo de patología, sea en prevención, o sea, estoy queriendo evitar algo, ¿sí? O sea en tratamiento porque ya tuve algo. Entonces, volviendo al tema alimentación, como vos acabas de decir, y te escuché decir rollitos, ¿sí? Cuando uno habla de rollitos, habla de depósito abdominal de grasa. Y cuando uno tiene un depósito abdominal de grasa, los hombres fundamentalmente somos los que tenemos la posibilidad más importante de depositar grasa abdominal y los que más riesgo cardiovascular tenemos, porque ese tipo de grasa, la grasa intraabdominal, sobre todo la grasa visceral, la que está adentro debajo de los músculos abdominales, digamos, no la que cuelga afuera, pero es la que está adentro, digamos, pero si tengo grasa afuera, también tengo grasa adentro, ¿sí? Entonces, esa grasa que está depositada entre las vísceras, está estudiado que genera ciertas sustancias que son sustancias malas para el cuerpo, ¿sí? Que son hormonas internas, llaman factores de necrosis tumoral, que son diversas interleuquinas, que son nombres técnicos, pero para que la gente entienda, son sustancias internas que es,
para explicar de alguna manera, es como que esa grasa se descompone ahí adentro, se inflama esa grasa intraabdominal, y se inflama porque tengo una acumulación excesiva de grasa, digamos, ¿sí? Entonces, esa inflamación que existe en el individuo que tiene grasa intraabdominal, esa inflamación genera todas estas sustancias, y estas sustancias está estudiado que son las sustancias que van a generar la aterosclerosis, o sea, la aterogénesis, la posibilidad de formación de placas coronarias. Entonces, como vos decís, bueno, a ver, una persona que tiene panza, que tiene abdomen, ¿sí? Tiene, por supuesto, por lo que te acabo de explicar, mucho más chance de que pueda tener la posibilidad de tener esas placas coronarias ya sin que sepa y sin que tenga ningún tipo de manifestación, porque cuando son chiquititas las placas no generan nada, uno no siente nada, hace la vida pero y se siente perfectamente en estado de salud, pero esas placas están ahí, ¿sí? Entonces, sometido a un estrés, ahora estamos hablando del estrés físico, de la competencia, del deporte y demás, podría ser también un estrés emocional, ¿eh? Hay mucha gente que tiene un infarto, qué sé yo, en una situación emocional, o por ejemplo, un momento crucial donde aumentan los infartos y la muerte súbita en un país, por ejemplo, esto está estudiado, es cuando, por ejemplo, juega la final la selección de ese país. En ese momento, jugando la selección de ese país futbolero, digamos, ¿sí? La final, se generan en esa hora y en ese momento el mayor número de infartos que hay estadísticamente en el año probablemente. Pensé Entonces, que me iba a decir... lo que pesa la emoción también en esto, ¿no? Pensé que me Entonces, iba a decir persona, una crisis económica, pensé que me iba a contar, me iba a decir una crisis económica fuerte, puede ser también una cuestión bueno, no es un evento agudo, eso genera más un estrés crónico, por decirte, ¿sí? A ver, tiene que ser algo, sobre todo la emoción que va a gatillar el evento coronario, que va a generar la rotura de placa, es cuando la emoción genera aumento de la presión arterial. Por ejemplo, una discusión tremenda que te pase con alguien, qué sé yo, y eso te genera un infarto. O una emoción con tu hijo que tuvo algo muy bueno, digamos, también una emoción positiva, a veces también se puede generar un infarto, ¿sí? Las emociones de ese tipo, las decepciones tremendas, pero agudas. Todo lo otro, lo que vos decís, es un factor de riesgo también, el tema crisis económico y demás, pero porque me genera un estrés permanente que me genera emociones negativas todo el tiempo y un distrés que me va a generar finalmente enfermedades de todo tipo, ¿sí? Pero lo agudo, como el ejercicio físico, como el deporte agudo, digamos, ¿sí? En una persona que tiene un terreno, nosotros decimos siempre en medicina que no se enferma el que quiere, se enferma el que puede. Entonces, esa persona tiene que tener la posibilidad de generar ese evento coronario porque tiene placas. Entonces, bueno, si tiene placas, y volvemos al tema de quién tiene placas, hablamos del tema fundamentalmente del que tiene panza, el que está gordito, hombres fundamentalmente, arriba de 35 años, probablemente un sedentario habitual que se va a hacer una actividad física de fin de semana y que quizás hasta ni sabe que es hipertenso, o que por ahí fuma, ¿sí? O que por ahí tiene el colesterol alto y no se enteró nunca. Entonces se va, hace esa actividad física, se rompe la placa y estamos en el horno, porque esa placa rota genera, como te digo, el coágulo, la fibrilación ventricular y el paro cardíaco, que si no actuamos inmediatamente, porque si uno puede, se generó el evento, uno puede actuar inmediatamente, alguien está al lado que sabe maniobra de reanimación cardiopulmonar y empieza a masajear ese corazón, y rápidamente llega un desfibrilador, que es un aparato que va a, con una descarga eléctrica, reciclar ese corazón, apagarlo, por decirte, como si uno agarra un interruptor y con una energía eléctrica apaga el corazón, apaga esa arritmia que está funcionando, que está ahora generando la muerte súbita, y en la parada cardíaca uno la apaga la arritmia, y una vez que el corazón se apagó, comienza solito y arranca con el ritmo correcto nuevamente. ¿Me entendés? O sea, eso es lo que pasa cuando uno rescata a una persona de un paro cardiorrespiratorio con una desfibrilación. ¿Sí? Literalmente va a apagar esa arritmia, va a apagar el corazón, y el corazón va a volver a arrancar de nuevo con un ritmo que bueno, digamos. Entonces, eso es el rescate. ¿Uno puede rescatar a esa persona? Sí, puede rescatar a esa persona, si lo hace rápido. Los minutos son cruciales. Si pasan algunos minutos y uno no reanimó, lamentablemente, la falta de oxigenación del cerebro va a llevar a que las posibilidades que esa persona, si lo revierten, si el corazón vuelve a funcionar,
su cerebro no funcione y probablemente tengamos un cuerpo con un cerebro con muerte cerebral y sea un buen candidato para trasplante cardíaco, pero lamentablemente, para trasplante en general, digamos, sí, pero lamentablemente esa persona no va a estar bien, digamos, así que eso es otro punto importante a tener en cuenta. Más allá que hoy la estética lleve a pensar, o lo que es la moda, a una cuestión estética de pensar sin roditos, pero ¿esos roditos se pueden eliminar pensando desde el lado de salud o hay que saber convivir con esos rollos nada más que no se van nunca? A ver, yo creo que si hablamos de los rollitos estéticos, uno puede ser una persona activa, puede ser una persona que hace deporte habitualmente, una persona que no tiene factor de riesgo y por ahí tiene algún rollito, ¿sí? Sí. A ver si lo quiere sacar o no, o si van a estar toda la vida ahí los rollitos de afuera, los que están fuera de la zona abdominal, no hay diferencia, digamos, si uno lo puede tener y no pasa nada. Claro. Pero si hablamos de una grasa dentro de una panza, digamos, no hablamos de un rollito chiquito, una panza, digamos, que tiene uno grasa adentro y afuera, y además todos los otros factores de riesgo, por supuesto que el riesgo aumenta mucho. Hay estudios que hablan sobre que las personas con obesidad o con sobrepeso, ¿sí?, que hacen actividad física habitualmente, tienen menos riesgo, por supuesto, que los que no hacen, y eso está claro. En algún estudio también se vio que podían llegar a tener inclusive un riesgo parecido a aquellos otros sedentarios que no tienen rollos. Fíjate vos lo que estamos hablando, ¿no? Un obeso que hace actividad física habitualmente tiene menos riesgo que una persona con peso normal que sea sedentario todos los días de su vida. Entonces, los riesgos tienen que ver con la igualación de esto. Y últimamente, en realidad se vio que, que ser obeso y hacer actividad física te sigue imprimiendo un riesgo cardiovascular, o sea que no hay que quedarse con que yo hago actividad física y listo, soluciono el problema, digamos, no, hay que tratar de también tener una alimentación saludable y reducir un poco la grasa abdominal fundamentalmente. Yo creo que la herramienta más importante que tenemos los hombres para cuidar nuestra salud diariamente no es la balanza, es el centímetro. Si uno puede medir la circunferencia abdominal y esa circunferencia abdominal está menor día a día y va reduciendo centímetros de la parte abdominal, independientemente de que el peso se modifique o no, porque eso puede variar por muchas otras cosas, ¿sí? Es muy importante con el riesgo cardiovascular. Alejandro Amarillo, un abrazo, gracias. Gracias, Daniel, un abrazo para vos.